Hay personas que no le temen a la oscuridad, le temen a ser vistas. Creces pensando que no tienes valor, que no mereces lo que tanto te costó conseguir. Y con el tiempo entiendes que tu lugar seguro son cuatro paredes en medio de la nada. No estás triste, pero tampoco eres feliz. Hasta que empiezas a luchar contra tu inconsciente. Quieres ser libre, quieres tener amigos, una pareja, una vida. Pero siempre hay algo que te frena. Porque el miedo no siempre grita, a veces solo se queda en silencio. Ese silencio que la gente interpreta como sumisión. Te usan, te ignoran, te moldean, y tú dejas que pase, porque intervenir cuesta más que soportar. Mónica Everett, conocida como la Bruja Silenciosa, es uno de los 7 sabios más poderosos del continente. Su magia sin palabras es un misterio incluso para los más grandes eruditos. Pero lo que para muchos es su mayor habilidad, para ella es su mayor trauma. Desde niña ha vivido en silencio, paralizada por el maltrato de su familia y el desprecio de sus amigos. En la escuela ni siquiera era capaz de hablar con sus maestros, y como no podía pronunciar los hechizos, tuvo que encontrar otra forma de hacerlos. Porque Mónica no es tímida, es prisionera de algo mucho más profundo, ansiedad social. Una condición que va más allá de la incomodidad. No es simple nerviosismo, es miedo real, intenso, que bloquea el cuerpo, la voz, el pensamiento, y que hace que cualquier interacción humana se sienta como una amenaza. Así desarrolló su magia sin palabras. Así se volvió la primera de su clase, una hechicera poderosa, reconocida, temida. Y sin embargo, los años y el poder no le dieron libertad. Hoy, su vida está confinada a una cabaña solitaria en medio del bosque, lejos de todos, lejos de todo, protegida por el único lugar donde su voz no hace falta, el silencio. Hasta que un día aparece Lois, rompiendo la tranquilidad de su soledad. También es uno de los 7 sabios, y sin rodeos le plantea la situación. El segundo príncipe del reino está en peligro. Las amenazas son constantes, pero su orgullo le impide aceptar protección directa, y por eso están recurriendo a ella. Necesitan a alguien que pueda protegerlos sin ser detectado, alguien como Mónica, que pueda usar magia sin decir una sola palabra. Su rol será infiltrarse como estudiante en la academia donde estudia el príncipe, y actuar como su guardaespaldas en secreto. Mónica, alterada, intenta negarse. Con gran esfuerzo responde no. Sin embargo, Lois no está preguntando, está ordenando. Alega que desde su ordenación como la bruja del silencio, ha vivido aislada, perdiendo el tiempo en libros, mientras que él ha luchado contra dragones. Así que desde su posición está obligada a obedecerlo. Mónica entre lágrimas asiente y asustada escucha la explicación de lo que ahora será su papel como hija adoptiva y maltratada por su hermanastra, la princesa de Kerbeck. Una desolada Mónica encuentra consuelo en Neru, espíritu superior en forma de gato, quien durante estos años ha sido su único apoyo y respaldo emocional, e incita que se niegue al pedido de Lois. Sin embargo, Mónica parece tenerle un miedo excesivo, por lo cual no tiene más alternativa que cumplir sus órdenes, a pesar del respeto que Lois tiene hacia ella. Más tarde, Mónica conoce a Isabel, quien orgullosa insulta su apariencia, que lejos de parecer una hechicera, se asemeja a una simple campesina. Pero estas afirmaciones no son verdades, son parte del papel de hermanastra malvada que Lois planificó para la nueva identidad de Mónica Everett, ahora convertida en Mónica Norton. Ya que Isabel la respeta de gran manera, porque gracias a su ayuda pudieron proteger el reino de su padre, al derrotar al gran dragón negro, y salvar su propia vida. Asimismo, la admiración, porque logró hacerlo sola, demostrando el gran poder de la bruja silenciosa. Mónica intenta corresponder su saludo. Sin embargo, preso del pánico, le es imposible hacerlo. Isabel, entendiendo su ansiedad, consigue que le asignen una habitación solo para ella, para lo cual actúa como la hermanastra malvada. Mientras tanto, en otro lugar del instituto, un miembro del consejo es acusado de desviación de fondos. La desesperación es visible en su rostro, pero confía que será salvado. Pero el recuerdo de su protector pronto se desvanece. Así que asumiendo su momento, se lanza contra Félix, presidente del consejo. Pero es detenido por Cyril,
portador de magia de hielo y vicepresidente. Los miembros de este consejo han entrado por la influencia de sus familias, por lo cual las consecuencias de sus actos caerán sobre su padre. En medio de este clima, Mónica Norton es presentada en su primera clase. No puede levantar la mirada, el recuerdo del abuso escolar vuelve con fuerza, haciéndola temblar en silencio. La gente piensa que la ansiedad es solo timidez, pero no es eso, es recordar cada burla, cada mirada, como si estuviera pasando otra vez, y no poder escapar, ni siquiera dentro de tu cabeza. El profesor Víctor, con un desprecio apenas disimulado, le ordena buscar un lugar para sentarse. Lana, una de sus compañeras, se acerca a saludarla. Intenta entablar una conversación, mostrándole su cultura, pero los murmullos de las demás, que la tachan de presumida y la llaman la hija de un oportunista, golpean visiblemente el ánimo de Lana. Acostumbrada a ello, le resta importancia y delicadamente toca el cabello de Mónica, haciéndole un peinado similar al suyo. Dicen que el dolor une a las personas, pero no siempre de la misma forma. Algunos aprenden a ocultarlo tras una sonrisa, como si reír fuera un escudo contra las palabras. Otros, tras un silencio, esperando que pasar desapercibidos sea suficiente para no ser heridos. El problema, que ninguna de las dos posturas te salva del todo. Cuando te callas, el mundo cree que estás de acuerdo. Cuando sonríes, creen que nada te duele. Y en ambos casos, terminas solo, cargando con algo que nadie ve, pero que pesa todos los días. Lana y Mónica son prueba de ello. Una aprendió a disimular, a seguir caminando, aunque la apuñalen con palabras. La otra todavía intentará unir el valor para dar un paso sin temblar. Más tarde, Mónica intenta acercarse al príncipe. No sabe cómo hacerlo, así que termina vagando sin rumbo por el instituto, hasta que lo encuentra. Su primer impulso es alejarse, pero Elliot la intercepta. La acusa de seguirlos, y sin permiso, trata de hurgar en sus bolsillos. Asustada, Mónica cae al suelo, revelando que lo único que llevaba era un puñado de frutos secos. En ese momento, aparece Félix, que recoge su almuerzo y se disculpa por el comportamiento de su escolta. Explica que la tensión es alta, las amenazas contra él se han vuelto constantes. De repente, una maceta se precipita. Félix la protege con su cuerpo, pero antes que ésta caiga, Mónica la destruye en el aire. El príncipe, preocupado por ella, la calma con una sonrisa, pero Mónica, colmada por esta cercanía inesperada, se desmaya. El recuerdo del maltrato de su infancia la despierta sobresaltada. Selma, encargada de la enfermería, acaricia con delicadeza su rostro, lográndola calmar, al menos por un momento, porque al llegar a su habitación se desploma. Nero la escucha y, tomando su forma humana, la atormenta por un momento. De pronto, una silueta en la oscuridad llama su atención. A la mañana, Mónica intenta recrear el peinado de Lana, pero alguien que nunca se preocupó por su cuidado no logra hacerlo. Lana, al verla, se preocupa, pero antes que diga algo, Mónica expresa su agradecimiento por enseñarle su peinado y se disculpa por no haberlo dicho antes. Lana, con una sonrisa, nuevamente la peina, mientras se disculpa por no parar de hablar, por ser, según sus compañeras, una oportunista. De pronto, reaparece Elliot. Una nerviosa Mónica se oculta, pero de todas formas es llevada al consejo. Allí, menciona que vio a Félix la noche anterior. Él intenta negarlo, pero Mónica lo demuestra con una precisión matemática. En ese instante, sus miedos parecen desvanecerse, la voz le sale firme, la mirada no tiembla, porque para ella los números son un refugio. Su maestro de matemáticas fue el único que creyó en ella durante la infancia, y desde que él se fue, los números son el único lugar donde todavía se siente a salvo. Algunas personas encuentran paz en lugares que otros ni siquiera notan. Ese apoyo emocional que una vez recibieron, aunque pequeño o invisible para los demás, queda grabado en algo tangible para ellas. Para Mónica, ese refugio fueron los números. No necesitan palabras ni gestos, pero están allí, constantes y firmes, recordándole que alguien creyó en ella cuando el mundo la rechazó, y en ese silencio ella puede sentirse libre. Y como sé que tú no eres como Mónica, porque tú sí tienes amigos,
te pido que compartas este video con todos ellos. Y ya que estás allí, suscríbete al canal y deja tu manito arriba. De regreso a la historia, Félix, confiando en ella, revela que los ataques empezaron luego de descubrir el desvío de fondos, y de forma indirecta piden su ayuda para dar con el responsable. Sin embargo, el único deseo de Mónica es regresar a casa, reencontrarse con la tranquilidad de su silencio. Más tarde, se encuentra a sus compañeras acosando a Thelma, llamándola la novia de un fracasado, que ahora que lo expulsarán debe buscarse otro prometido para no quedar en deshonra. De pronto aparece Lana, que exige detenerse, pero al igual arremeten contra ella. Pero Lana responde, provocando que le empujen, ocasionando que Mónica caiga por las escaleras, aunque ella usa su magia para no hacerse daño, pero choca con Cyril, que genuinamente preocupado acaricia su cabeza, a lo cual Mónica nota que sus dedos están extremadamente fríos. La chica culpa a Lana por la caída de Mónica, recalcando que su estatus es superior, por lo cual su versión debe considerarse como la verdad. Mónica, comprendiéndolo, sin querer perjudicar a Lana, acepta que es culpa suya y huye temerosa de su mirada, llegando así al salón de música, donde pide entrar, encontrándose que desde ese balcón cayó la maceta, luego de verificar la altura de que sus manos se han ensuciado, lo cual la hacen recordar las manos desnudas de Thelma. Pero es interrumpida por Bridget, que explica que si desea permanecer en el salón, debe solicitar un pase al profesorado. Por su lado, Thelma continúa siendo acosada, inclusive por aquellas a quienes consideraba amigas. De pronto es llevada al consejo, debido a quien descubierto que está detrás de los ataques al príncipe. Mónica, angustiada, explica que al entrar al salón de música descubrió que fue desde ese balcón que Thelma ha presentado una solicitud para usarla, y sobre todo que encontró un par de guantes manchados con sus iniciales bordadas. Thelma, en un estado psicótico, con ojos rojos similares a los presentados por el tesorero, acepta toda la responsabilidad, rogando que perdonen a su pareja, alegando que ella lo manipuló. Palabras que sorprenden a Félix, que no logra comprender cómo alguien es capaz de sacrificarlo todo por ese sentimiento extraño llamado amor. Más tarde, Félix, con remordimiento, revisa las cuentas. En eso, Mónica descubre que hay varios errores. Félix, al darse cuenta de su capacidad, la nombra como tesorera del consejo, explicando a los demás miembros que ha corregido las cuentas de los últimos 5 años. Cyril, mientras revisa los cambios, parece reconocer la letra. Angustiado, va en busca del príncipe, pero de pronto el brillo rojo se hace presente. Los rumores del nombramiento de Mónica se han esparcido entre sus compañeras, y a diferencia de todas ellas, Lana, genuinamente feliz, la felicita por su puesto. Esa tarde, mientras se encuentra con Cyril, nuevamente nota el frío que desprende. Y aprovechando esta soledad, Mónica, nerviosa, se disculpa por ser una carga. Cyril expresa que no es ninguna carga y confiesa que investigó sobre su caída y sabe que mintió, y pide que a partir de ahora sea más honesta con los demás, pero sobre todo consigo misma. Por la noche, Mónica es visitada por Rin, espíritu superior a las órdenes de Lois, que entrega un mensaje solicitando un informe de sus actividades como guardaespaldas del príncipe, lo que llena de miedo a Mónica, que aún está temerosa por un posible castigo que le impondrá Lois. En otra parte, Cyril, desorientado, pierde el control de su magia, creando una estructura de hielo. Mónica, que había notado un cambio de energía, llega hasta allí, y en una gran demostración de su poder, lo libera de su prisión de hielo, lo cual lo hace recordar extractos de su infancia, donde tras la muerte de su padre, hizo lo posible por tener el amor de una madre, que no lo veía como su hijo. Tras ponerlo a salvo, Mónica comprende los síntomas psicóticos que han presentado todos. Así que va tras del maestro, a quien directamente acusa como el artífice intelectual del desvío de fondos. El maestro, aceptándolo todo, sin más la ataca, e intenta alterar su mente, tal como lo hizo con los demás,
Sin embargo, Mónica se libera y devuelve ese hechizo, sumiéndolo en una pesadilla que destruye su mente. Días más tarde, Félix conversa con Wildianu, su espíritu superior, sobre el nombramiento de Mónica, a quien llevan vigilando desde entonces, concluyendo que sus acciones la han hecho digna de confianza. Asimismo, Louis revisa el informe de Mónica y molesto expresa que no encuentra sentido en su actuar. A lo cual, Rin pregunta los motivos para mandar a Mónica al instituto, conociendo bien su condición, si acaso lo hace por el placer de ver sufrir a los débiles. Louis, con una sonrisa, dice que es mejor abusar de los fuertes, porque ni siquiera se imaginan el poder que esconden. Analicemos a Louis. Para muchos, es fácil verlo como un antagonista. Es frío, calculador, incluso cruel y con un toque narcisista. Pero su historia revela algo distinto. Siente respeto y aprecio por Mónica. Sus métodos, aunque duros, parecen más bien un intento desesperado por sacarla de la reclusión en la que vive desde que fue nombrada la Bruja del Silencio, aislada entre 4 paredes en medio del bosque. Louis no solo reconoce su potencial, también quiere verlo despertar. Desea que pierda el miedo, que aprenda a vivir fuera de su burbuja y sobre todo, que pueda compartir el mismo mundo que él, no como una protegida, sino como una verdadera igual. A veces, en la vida real, también hay personas que parecen duras o incluso crueles, pero cuya forma de cuidar no siempre se ve amable. No es el camino más bonito, pero para algunos es la única manera que conocen de ayudar. De regreso a la historia, debido a la detención del profesor, el consejo ve golpeada su reputación, razón por la cual Félix se carga a Mónica ir a hablar directamente con los representantes escolares. Pero antes que se niegue, Cyril se ofrece a acompañarla, porque pretende presentarla como la tesorera del consejo. Días más tarde, una bestia mágica ataca una ciudad cercana al instituto. Por suerte, Mónica está allí, y con un solo ataque lo vence, aunque hace parecer que fue obra de otra persona. Por la tarde, en una reunión del consejo, Félix destaca las habilidades de cada miembro y los clubes escolares que han elegido. Como Mónica aún no ha seleccionado ninguno, Félix se ofrece a acompañarla. Nerviosa, ella acepta. Caminan juntos y se encuentran con otro miembro del consejo que dice que asistirá a clases de magia básica. Félix concluye que ese será un buen comienzo para Mónica. Al llegar al salón, ella se sorprende al ver que el maestro encargado fue uno de sus profesores años atrás. El anciano no parece reconocerla, aunque esto no termina de tranquilizarla. El maestro, orgulloso, comenta que su mejor estudiante fue la Bruja del Silencio y que deberán estudiar las fórmulas mágicas que ella desarrolló. Y pide que coloquen sus manos en el medidor de energía mágica. La del profesor marca 160. Mónica recuerda que la suya es 202, así que para no ser descubierta intenta escapar. Pero es vista por el maestro. Sin embargo, antes de reconocerla, son interrumpidos debido a una falla del medidor. Aunque antes de hacerlo, uno de los estudiantes obtuvo una medición de 250, el límite hasta donde puede medir la máquina. Poco después, en su huida, se encuentra con Elliot, quien la lleva a jugar ajedrez. Mónica confiesa no entenderlo. Él explica que es como simular una guerra, aunque aquí sí hay reglas. Mónica, desde su perspectiva analítica, lo comprende. Está a punto de ganar la partida, pero Elliot, desesperado, utiliza una jugada que no había explicado antes, el enroque. Pero Mónica, lejos de molestarse, acepta su derrota, captando la admiración de sus compañeros y, sobre todo, el respeto de Elliot, que días más tarde la lleva consigo a una reunión con los comerciantes. Sin embargo, al ver el logo, Mónica considera que es diferente al escudo original, así que debe tratarse de unos impostores. Elliot pretende defenderla, pero ella, haciendo uso de hechizos casi imperceptibles, los deja fuera de combate, aunque en un descuido casi es golpeada por un caballo. Afortunadamente es salvada por Cassie. Mónica tímidamente agradece su ayuda. Cassie amablemente le muestra que los caballos no hacen daño,
y la lleva a cabalgarlos, confesando que ella proviene de un pueblo ganadero. Por ello está familiarizada a ellos, y la invita a unirse al club de equitación. Aunque lo duda, nerviosamente, Mónica termina aceptando su invitación, forjando así una nueva amistad.